Ahí está. Como iba diciendo, habíamos comenzado con el tema de desarrollo seguro. Por poner un objetivo breve, es, podríamos decir que tratamos de abordar cómo desarrollar aplicaciones de forma seguro, identificando pues las prácticas, las malas prácticas que son comunes y analizando ejemplos, que es donde nos habíamos quedado. Habíamos hecho algunas discusiones activas en la clase anterior, de cuáles eran las buenas prácticas, que si habíamos utilizado, por ejemplo, listas blancas en nuestros proyectos, revisiones de código que se comentaron, qué valor se le veían, etcétera. Luego han visto diferentes malas prácticas, pues no validar rutas, vale, validaciones de entrada, cosas similares. Y luego ya habíamos comenzado con ejemplos. El primero que vimos fue el ejemplo, viendo para adelante, para atrás. El primer ejemplo que vimos fue de Local File Inclusion, en el que básicamente, en este ejemplo, un usuario podría escribir y obtener el ID pues poniendo valores de ruta relativos, utilizando cosas como directorio anterior, punto a punto y similares. Ahí llega a poder, pues, el ejemplo clásico sería tratar de acceder al fichero que contiene las claves en un sistema Unix, que es el barra etc barra passwd. Y bueno, comentábamos que una manera de solucionarlo sería incluir pues una de las buenas prácticas que habíamos comentado con anterioridad, que es la validación de entradas. En este caso concreto, utilizando esta función de aquí a la derecha, que validaría básicamente el grupo de entradas eh, que permitimos. Como recomendación general, desde un punto de vista de evaluaciones de entrada o cosas que sean similares, y partiendo del principio de seguridad, que es mejor tener el menos permiso posible y luego pedir permiso para cada cosa particular, lo ideal sería denegar absolutamente todo y solamente dar permiso, en este caso, validar las cosas específicas que permitimos. Aparte de ese ejemplo, vimos también otros. Vimos un ejemplo que ya tiene que ver con el uso de criptografía que tiene vulnerabilidades o problemas conocidos. De, en el caso que nos ocupaba, veíamos que se utilizaba el algoritmo de Digest MD5 y que, bueno, como tenía ya choques, colisiones, pues se aconsejaba pues simplemente cambiarlo a un algoritmo criptográfico más fuerte, como puede ser un SHA-1. Y luego ya comenzamos a ver inyecciones de diferentes tipos. Aquí, si me recordáis dónde nos quedamos, porque a mí sí que me suena que el de SQL Injection lo habíamos visto, que habíamos visto que aquí, en este ejemplo, nos podían poner dentro de las variables concatenadas dentro de este data, nos podían poner pues en alguna sentencia de SQL que sea cerrar esa instrucción y ponerla con un punto y coma y poner algo, pues, por ejemplo, muy bestia, pues borrar la tabla con un nombre que puede tener que sea usuarios y similares. Entonces aquí sí que yo recuerdo que este sí lo vimos. Confirmadme, por favor, si este lo vimos para pasar al siguiente. ¿Me podéis confirmar si es el de SQL Injection os suena que lo vimos? Ok. A ver, por resumir entonces, ya voy más rápido y paso al siguiente. La solución en este caso, las sentencias SQL tienen en este ejemplo que estamos utilizando con Java, y en general en casi todos los lenguajes tienen una.
una función que es preparar la sentencia, en el que básicamente se sustituyen los parámetros de una forma más segura, como si fuesen plantillas, y entonces pues no se pueden incluir sentencias de tipo inyección. En este caso, pues con interrogaciones. Y luego no sé si vimos también el de cross-site scripting o no. Aquí es donde iba a empezar la clase, así que lo comentamos desde cero, que no pasa nada. Es un caso esencialmente y conceptualmente es lo mismo si queremos, o la misma categoría que una SQL injection, pero en este caso la inyección en vez de ser de código SQL es de código JavaScript. En este caso concreto, eh, cuando se hace el get parameter del request, de lo que sea la petición web, lo, lo metemos dentro del data. Esto sería el source. Recordad que dividíamos todo entre source, que es es el momento en el que se produce la inyección o la entrada maliciosa, y luego por otro lado tenemos el sink, que es el momento en el que se explota una vulnerabilidad que existe en el sink. Entonces, en el source, el, el atacante introduce, pues en el ejemplo anterior, el código SQL malicioso, en este caso concreto, código JavaScript malicioso. Y luego tenemos el sink, que es simplemente un uso eh, que es vulnerable. En este caso, como esta variable nombre no está validada por ningún tipo en el source, y lo que hacemos es escribir lo que nos llega directamente. Si el usuario malicioso nos introduce código JavaScript, eh, se ejecutaría ese JavaScript porque lo pasamos directamente a a la respuesta, siendo el código JavaScript el que queramos. En un ejemplo malicioso pero inocuo, simplemente para labores docentes, pues podríamos poner un alert con un hola mundo o cosas similares. ¿Cuál es la solución para esto? De nuevo, y sin ser repetitivo, es validar la entrada. Validar la entrada para que este source no ocurra y no se pueda explotar este sink. Aquí podemos ver una propuesta de solución en el que los datos se recogen del parámetro nombre, tal y como lo hacíamos en la versión vulnerable, pero después le pasamos un filtro utilizando Encode for HTML, que esencialmente elimina cualquier tipo de tag que pueda ser HTML, script y similares. Entonces, si alguien pusiese un tag de script y nos pusiese ese alert de antes, simplemente se filtraría. ¿Comprendidos? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale, os lanzo una pregunta para que no os aburráis, en exceso al menos. Eh, en el ejemplo vulnerable, mejor dicho, en el que, en el ejemplo vulnerable, quiero que me pongáis un ejemplo de cómo hacer, poneos en la tesitura de que sois el atacante y un ejemplo entre cross-site scripting reflejado y cross-site scripting persistente. Repito, poneos en la tesitura del atacante y me gustaría un ejemplo de una entrada que resultase en un cross-site scripting de tipo reflejado y otra entrada que resultase en un cross-site scripting persistente. No tiene por qué ser exacto, podemos hacer suposiciones de cómo está implementado el servidor. Venga, animaos, hombre, que no mordemos.
Vale, empezamos por el primero que está en el chat, solo hay dos. Bueno, eh, estamos un poco tímidos. Hernando, te pregunto, el ejemplo que has puesto, ¿qué es? ¿Reflejado o persistente? Es un ejemplo bueno, no sé si estáis leyendo el chat, pero básicamente es un ejemplo muy similar al que había comentado yo de hacer un alert, en el que es un XX un XSS vulnerable. Y efectivamente es reflejado. Reflejado y ahora vemos por qué uno es reflejado y el otro no. Bien, estáis poniendo otros ejemplos que son esencialmente lo mismo. Vale, hay un ejemplo de persistente, solo hay uno, de hecho, o solo he visto yo un ejemplo de persistente. Hay uno que es bastante, a ver, aquí, que lo ha puesto Jeffrey Hernán Oliva, en el que utiliza la variable propia de lo que son las típicas variables de aplicaciones web, en las que utiliza cambia la localización del documento, lo que hace navegar al documento. Utiliza un servidor malicioso, entiendo que pertenece al atacante o o ha sido previamente infectado por el atacante, y dentro de ese atacante, a ver, ahora me estoy hay una función de cookie que básicamente recupera esa cookie. En otras palabras, Jeffrey lo que comenta es hacer un robo de la cookie. Lo que no entiendo es por qué crees, Jeffrey, quiero que me respondas, que esto es persistente. Vale, el ejemplo que ha puesto ninguno de el ejemplo que acabamos de comentar no es persistente. No es persistente desde un punto de vista de la víctima, ya que no queda ese código almacenado para mostrar y ejecutarse de forma eh, persistente dentro de la víctima. Es reflejado en el sentido de que se inyecta ese código una vez para robar la cookie. Y si existe algún tipo de persistencia, es la persistencia de la cookie dentro del servidor atacante, pero no lo podemos considerar como un cross-site scripting persistente, porque el código no persiste dentro de la víctima. Es decir, no es como los ejemplos que hicimos, en el que insertábamos el código dentro de algún campo de, de un producto del catálogo, de tal manera que cuando se mostrase el producto, cada vez que se mostrase el producto, se ejecutase ese código. ¿Entendemos la diferencia entre reflejado y persistente? Está bien que quede claro en este punto y no si se hace una pregunta más o menos similar dentro de un examen. A ver. mm, Almacena el comentario. A ver, he perdido aquí la conversación mientras estaba. Bueno, la gente que está poniendo alert, cross-site scripting persistente, no sé si lo hace en plan de broma. Si es broma, es muy graciosa, pero evidentemente, porque muestres persistente no es persistente, ni nada similar. De hecho, podríamos decir que es irónico. Eh, vale. Vale, almacena el comentario sin validación. ¿Qué comentario? Yo aquí no veo ya ningún comentario. A ver, me estoy perdiendo quizá alguna.
para modificar, eh, para modificar el ejemplo que habíamos comentado antes, el ejemplo, claro, es que ahora estáis poniendo bastantes mensajes y ya no sé cuál está hablando. A ver. El ejemplo, el de document location, malicioso, cookie, etcétera, deberíamos de insertar ese código en algún componente que sepamos, mediante el análisis que sea, que va a a una base de datos o similares. Por ejemplo, supongamos que dentro de nuestro servidor tenemos alguna opción de mostrar o de cambiar cambiar la descripción o algo similar de un usuario o de un producto de un usuario, algo similar. Entonces, dentro de esa función de update está algo sin validar y nosotros introducimos un código similar al que hemos puesto de forma persistente. Y no hay ningún tipo de validación y ese código aparece en esa base de datos. Cada vez que se vaya a sacar eso de la base de datos, por ejemplo, si un usuario va a consultar su perfil y uno de sus campos es el que hemos metido, pues en ese momento se robaría la cookie de ese usuario. Sí, la diferencia entre cross-site scripting persistente y reflejado es que el persistente, no en el persistente, vamos a empezar con el reflejado, que es más sencillo. En el reflejado es el atacante introduce de forma automática o semiautomática, lo que sea, el código como una entrada y para que realice la acción de ese código, lo tiene que volver a poner y poner y poner. En el persistente, el objetivo del atacante no es utilizar ese código cada vez, sino es que ese código se introduzca en una base de datos del servidor atacado, del servidor víctima, de tal forma que cuando se haga uso de esos datos, por la vulnerabilidad se ejecute ese código de una forma persistente. En una función de tipo actualización, en una opción, por ejemplo, si vamos a una web de noticias y metemos un comentario asociado a una noticia que tenga ese código, como ese comentario se va a introducir porque sabemos, imaginamos que usa WordPress y sabemos que en WordPress esos comentarios se almacenan en una base de datos de tal manera, etcétera, y supongamos que sabemos que no tiene validaciones. Pues ese código no hace falta ya como atacantes que lo volvamos a meter porque lo hemos metido dentro de la base de datos. Entonces, cada vez que se carga la noticia con ese comentario, si no está validado, se ejecutará. Esa es la diferencia. Buena pregunta, Marco. No es que requiere intervención humana o no requiere intervención humana, no tiene nada que ver con eso. Simplemente, ¿qué ocurre con el código una vez lo pongo con entrada? Si lo que ocurre es que se ejecuta, estamos hablando de reflejado. Si lo que ocurre es que se almacena en algo persistente, una base de datos, un fichero que luego se carga, entonces es persistente. ¿Comprendido? Me No me importa gastar más tiempo aquí porque entre comillas, es relativamente importante. Estamos hablando de una vulnerabilidad muy prevalente, bueno, de las más, SQL injection es más, pero y que entre comillas es la misma idea, se aplica a otras cosas dentro de ataques. O sea, si no es lo mismo tener un ataque con persistencia, e incluso en temas que aunque está un poco fuera de lo que es la asignatura, en temas de malware, el tener un motor de persistencia significa que además de infectar ficheros, etcétera, pues tiene algo
que modifica el arranque, por ejemplo, y que entonces cada vez que arranca garantiza que aunque lo borres vuelva a salir. Entonces es persistente. Eso también es un concepto importante, el que tenga algo persistencia. Un ataque que tenga persistencia es más difícil. Creo que que todavía os estáis liando. Lo que acaba de poner Jeffrey de que un payload script alert y otro script stored es persistente o no. El payload en sí mismo no tiene por qué ser persistente o no tiene que dejar de ser persistente. El tema es en qué función, en este caso, eh, en este caso concreto, en esta transparencia. Lo que se hace con la entrada es mostrarlo, con lo cual, independientemente de que el payload sea de una manera u otra, lo que va a hacer es coger ese payload y mostrarlo. O sea, lo que lo hace persistente o no es la función a la que ataquemos. Si la función tiene después y esto lo guardo en una base de datos, esto lo guardo en algún sitio, esa entrada, que es el payload, entonces será persistente o no será persistente. Un script que lo que hace es, en los casos que estáis poniendo, alert, el script hace alert. Ya está. Si yo inyecto ese código en una función que muestra y que no está validada, etcétera, lo que va a hacer es ejecutar ese código y va a salir la pantalla. Si yo ese código lo pongo en una función que guarda dentro de un comentario, lo que va a hacer es ese código se va a almacenar como comentario y luego más adelante, cuando se muestre ese comentario, aunque no esté yo, es cuando se va a mostrar. Y no depende de si lo hacemos manual, si lo hacemos con una herramienta que está analizando, no, depende de qué función estamos haciendo. Si vamos a funciones de tipo de persistencia, actualizar usuarios, actualizar cosas, borrar usuarios, añadir usuario, cosas de ese estilo, es decir, algo que maneja esa capa de bases de datos dentro de la aplicación web, es bastante probable que nos interese ir a un XSS persistente como atacantes, y si no vamos a eso, pues es probable que vayamos a reflejado. Eh, Si, bueno, huelga decir, o no huelga decir, vamos, lo decimos, es más, desde un punto de vista de sofisticación, requiere conocer mejor cómo está la aplicación, uno de tipo persistente, porque ya no es solo encontrar alguna vulnerabilidad de cross-site scripting, es decir, que deje inyectar código JavaScript en cualquier tipo de función, sino que además estamos buscando cualquier tipo de función que luego persista en la base de datos. Y luego, como te tienes otra capa de base de datos, pues quizá haya igual otro filtro de validación, o quizá no. Entonces, digamos que desde su punto de vista de atacante es como más complicado. También el daño que se puede hacer es mayor, porque queda ahí y no se ejecuta en el momento, no hay que volver a poner esa vulnerabilidad todo el rato, y depende de dónde se ponga, eh, pues puede afectar a más de un usuario. Sí, ok. Seguimos con inyección, ¿vale? No sé cuál estoy. Vale, tenemos otro ejemplo de cross-site scripting. En este caso, además, viene bien para profundizar aún más entre las diferencias entre reflejado y persistente. En este caso concreto, tenemos un ejemplo de vulnerabilidad clara de SyncSource, lo mismo que antes, pero que tiene un acceso a base de datos. Entonces, lo mismo que antes, en este caso, utilizamos Prepare Statement, con lo cual la vulnerabilidad de inyección SQL está filtrada, la validación
la validación, con lo cual no somos vulnerables a SQL injection. Lo que cogemos es, dentro del source, cogemos ese parámetro y aquí tenemos estos comentarios. Y mostramos los comentarios tras ejecutar la sentencia SQL que nos pase. Si veis, aquí lo que se recibe como parámetro es el ID de usuario. Vamos a suponer que es identificador de usuario. No se especifica, pero eh, suponemos que es el ID de usuario. Utilizamos correctamente el prepare statement y ejecutamos la query. En este caso concreto, como es select de una base de datos, simplemente nos mostraría los datos de ese usuario. Se podrían introducir comandos para buscar, para inyectar código de JavaScript. Entonces, para resolverlo, el problema de cross-site scripting, lo que tenemos que utilizar es un filtro que elimine los tags de script y todo lo que sea código. Poco en la misma línea de la anterior. En este caso concreto que estamos lidiando con bases de datos, en este ejemplo, estamos hablando, supongamos, no sabemos lo que puede poner el atacante de entrada, estaríamos hablando de, para ver si ha quedado claro, de cross-site scripting reflejado o persistente. Podríamos hacer reflejado o persistente o las dos cosas. Bueno, en este no, porque este no es vulnerable, en el anterior. Vale, hay dos persistentes y un reflejado. Los que decís reflejado, ¿por qué lo decís? Los persistentes, porque, o sea, los persistentes no vosotros, los que decís persistentes, disculpadme, ¿por qué decís que es persistente? Como estamos hablando de bases de datos, alguien podría pensar que ya es persistente, pero si nos fijamos, la consulta que se hace, bueno, la consulta es, bueno, el statement que se hace es de tipo consulta, no es ningún update, no modifica nada, con lo cual no se puede hacer persistencia porque la query SQL es una consulta. Ahora bien, ¿es eso del todo correcto? O sea, no podríamos poner algo como cierro, pongo punto y coma y insert eso, into users. Esto lo estoy poniendo mal, pero bueno, lo pongo aquí. Suponiendo, o sea, lo pongo algo así podríamos poner algo así y si acertásemos eh, si acertásemos con la estructura de base de datos, podría llegar a ser persistente. Cierto es que no es un persistente directo, directo, directo que sepamos que va a ir bien. Y depende de los filtros que haya en la base de datos, ni siquiera podremos hacer eso porque se pueden abrir de otras maneras. Es decir, que aunque la consulta sea select, si no tuviésemos el prepare statement y pudiésemos utilizar, o sea, supongamos que tiene las dos vulnerabilidades, o sea, supongamos que el prepare statement no está, ¿vale? Supongamos que esto no existe. Si no tuviese el prepare statement, podríamos utilizar la inyección de SQL para inyectar un cross-site script. En este caso concreto, no, porque tiene el prepare statement, con lo cual no es vulnerable a SQL injection. Si tuviese la inyección de SQL, podríamos utilizar.
una inyección SQL para hacer una inyección de cross-site scripting persistente con algo parecido a lo que he escrito yo, que no es, que no es el caso. Sí, en este caso concreto ya os digo que no, porque está filtrado el SQL injection. Lo que he puesto yo no se podría hacer porque está dentro de un prepare statement. Pero aquí podéis ver, os lo pongo a modo de curiosidad, cómo podríamos utilizar una vulnerabilidad para forzar un cross-site scripting específico. Que veáis que muchas veces no es, bueno, y la gran mayoría de veces no es una vulnerabilidad, sino que es una concatenación de varias y saberlas aprovechar. ¿Sí? A ver, os leo. Y en cuanto a cómo se usa la salida de la consulta. La salida sería el resultado de ejecutar esta consulta. Pues la información en este caso concreto, se escribirían el comentario o los comentarios, parece ser que son los comentarios eh, de un usuario, en forma de lista o como sea. Esa es la funcionalidad de la función print comment. Un comentario parece que es. Sí, aquí. Bien, este encode pues hace en esencia filtrar todo lo que no sea texto en sí mismo y elimina tags HTML y similares. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, ya sé que hemos dedicado tiempo a cross-site scripting, las diferencias, digo, está bien. Ya si os acordáis de los WASP Top 10, pues hay algunos que son más prevalentes que otros y también hay más cosas que decir. Eh, Seguimos con inyecciones, en este caso, bueno, en vez de inyecciones de SQL o de JavaScript, esto es más raro que nos encontremos que un servidor esté tan misconfigured, o sea, mal configurado como para poder habilitar una shell remota, tema de permisos, etcétera, pero de todo hay, ¿eh? En principio, una inyección de comandos es ser capaz a través de una entrada sin source, igual que antes, eh, que se pueda, que se pueda recuperar una consola remota o un comando concreto. Vamos a suponer que tenemos en nuestro servidor web, vamos a suponer, ¿eh? Vamos, habéis puesto un par de comentarios acerca de la actividad. Voy a dedicar como 10-15 minutos a comentarla después de lo que es la pausita y a mitad de las dos sesiones. Y luego si tenéis más dudas aparte de esas, cuando os pongáis, etcétera, me comentáis por el foro, etcétera, y nos ponemos a tope. Tenéis hasta el 23 o así, o esa semana, o sea que tampoco, vale. Pero quiero estrujar porque también andamos un poquito, no tanto como andamos un poquito retrasados con este tema y quedan al final unas pocas semanas. Entonces, la práctica ya me imagino yo los programas por donde van a ir y son más de configuración que otras cosas, pero bueno, volvemos. El tema pues, supongamos que tenemos un servidor en el que se permite ejecutar un comando en local, ¿vale? Pues sería una especie de controlador de este estilo en el que nos pasan como parámetro el comando que podemos ejecutar. ¿Veis algún problema con este código? Yo le veo muchos, pero bueno. Básicamente esto lo que hace es coge el entorno y ejecuta el comando que me han pasado como parámetro.
Esto si lo dejamos abierto así a lo bestia, imaginaos que nos ponen, pues no sé, nos ponen en... Sí, es una web shell, efectivamente, es que es una web shell. Si nos ponen un, pues por poner un poco lo más bestia que nos pueden poner, si me deja esto, ponen un... Esto, pues nos han fastidiado, ¿no? Nos borran todo el disco duro, por ejemplo. Pues aquí la validación, yo creo que más que vamos a suponer que queremos hacer algo de ese estilo, pero pues lo que queremos es pues, mostrar un directorio y cosas así. Entonces, aquí lo que tiene sentido es hacer una especie de listas blancas en cuanto a validación, como bien estáis diciendo. Entonces, pues habría que permitir algunos comandos y algunas cosas y otras no, pues ls, cat y cosas similares, porque si no, pues la podemos liar. Como veis, la idea es un poco la misma en todas las inyecciones. Entonces, que si yo tengo una aplicación en el que voy a dejar que se pueda listar o que se puedan hacer algunas cosas de forma remota en mi ordenador, pues tengo que ver muy claro qué es lo que quiero, que igual puede tener sentido, ¿eh? Pues que hay aplicaciones web de escritorios remotos y cosas similares en el que se tiene control completo y tal. Es que lo que pasa es que no sería un formulario que pueda hacer cualquiera de forma pública y que le pases el comando como parámetro. ¿Me entendéis, no? Pues bueno, pues sería acotarlo muy mucho al caso que realmente pues tiene sentido. El problema muchas veces viene porque queremos la funcionalidad y tal. Y decías, pues lo dejo para todo y ya está. Ya. Y luego eso escala, escala, escala. Llega un día en el que se abre y bueno, pues yo digo que este ejemplo yo no creo que es muy difícil que encontrarse algo así, al menos una web pública. En una intranet así corporativa, pues igual sí. Vale, hasta aquí. ¿Dudas? Hemos visto ya de inyecciones unos cuantos. Hemos visto SQL, hemos estado un rato aquí con Cross-Site Scripting, debatiendo sobre la persistencia y la no persistencia. Y el tema de comandos, que ya os digo que bueno, podría darse, pero es más raro. Vale, este concepto, el tema de HTTP Response Splitting, es una vulnerabilidad bastante común, es un poco rara de comentar. Eh, pero es también bastante, bastante, bastante importante. La idea detrás de esta vulnerabilidad es que si el dato de un parámetro o de una cookie o similares tiene caracteres que el navegador o lo que sea que se use eh, para renderizar la respuesta interpreta como saltos de línea, pues podemos hacer que en vez de pasar como respuesta, como contenido de la respuesta de HTTP, pasarlos y modificar la propia respuesta de HTTP, cambiar los parámetros de la respuesta y similares. Entonces podríamos, pues no sé, hacer cosas turbias para entendernos. En este caso, tenemos una función de ejemplo en el que tenemos un request y un response, en el que tenemos simplemente una función sencilla en el que se está renderizando eh, toda la, eh, toda la, toda la respuesta. Se activa un logger para ver si ocurre algo malo, para incrementar todo. Aquí podéis ver el source. Aquí es donde dentro de la respuesta el atacante puede insertar ese tipo de, de divisiones para romper la respuesta. Y luego por otro lado tenemos aquí
cómo añadir la cookie. Esto si el atacante no fuese atacante y fuese un usuario normal, lo que haría es simplemente recoger toda esta función, bueno, no está bien hecha. Lo que haría es recoger la respuesta y coge cada uno de los atributos y los pone donde tiene que poner. Si el atacante introduce saltos de línea y hace pensar a esta función que algo, que algo es una cookie cuando no lo es, pues podríamos modificar la cookie. Entonces, si le metemos ese salto de línea a la cookie, podemos modificar la respuesta HTTP, provocando ese comportamiento no deseado. Aquí la solución, pues, de nuevo, validar la entrada, ¿no? Si validamos la entrada y utilizamos algún tipo de codificador de temas de URL, pues todos esos saltos de línea introducidos por el atacante de forma perniciosa, pues no ocurre. Aquí tenemos el ejemplo y no tenemos ese problema. ¿Sí? Vale. Eh, Hay un concepto que vamos a ver que tiene que ver con el diseño seguro. Para entender lo que es el diseño seguro, hemos visto unos cuantos ejemplos de que se repiten, de malas prácticas y lo que ellos conllevan. Entonces, si pensamos en lo que son las diferentes vulnerabilidades que hemos visto, vemos que se repiten varias cosas, se repite que siempre que tenemos algún tipo de mensaje de error que tenga información sensible, el atacante puede utilizar esa información para personalizar el ataque. Vemos también cosas que tengan que ver con el uso de ficheros y el uso de permitir la subida de ficheros y de parámetros de forma insegura. El tema de que se muestre información crítica de una forma eh, no clara, el tema de violar esos límites de confianza, como veíamos con esa SEL remota, y la utilización de pues, lo que es la propia memoria, los diferentes mecanismos de cache y similares que puedan ser utilizados para filtrar esa información. Entonces, ¿qué ocurre? Que exactamente igual que hay ciertos conceptos que llevan a vulnerabilidades y a inseguridades desde el principio, veíamos, por ejemplo, que una de las formas de solucionar, o la forma de solucionar los problemas de inyección y muchos de los problemas es haciendo una validación de la entrada, porque de la entrada es donde nos vienen los problemas. Entonces, igual que hablamos de diseños inseguros, podemos hablar también del principio de diseño seguro. Y ahí el concepto que es importante es el de pensar en la seguridad desde el diseño. Porque si bien en los ejemplos anteriores lo que estamos viendo todo el rato es, eh, epa, estamos viendo todo el rato ejemplos de inyección en este caso, inyección de comandos y luego cómo solucionarlo, cómo introducir la validación. La idea es que a la hora de desarrollar la aplicación, antes de desarrollarla, lo que es el diseño, introducir esos conceptos de seguridad desde el principio. Por ejemplo, y ceñiéndonos al ejemplo que tenemos en las slides, el introducir validaciones de la entrada desde el principio. No esperar a que tenga que pasar algo o pensar de que esto tiene JavaScript o cosas similares, entonces introducirlo desde el principio. Y el concepto de ese Security by Design o seguridad del diseño son los conceptos más potentes que tenemos. Y eso involucra que como núcleo y parte de lo que es el ciclo de vida del software que desarrollemos,
nos planteemos desde el principio, pues por ejemplo, cualquier tipo de función que hagamos, qué parámetros son los que funcionalmente eh, nos dan la funcionalidad esperada, pero luego también analicemos esos casos fuera de esos rangos y veamos qué comportamiento puede tener la aplicación o no, y nos pongamos también en la piel de alguien que intenta pues hacer un mal uso o un uso indebido más allá de fuera de la aplicación. Y con eso vamos a conseguir, eh, no solamente confiando con capas externas y pensando que, pues no sé, si utilizamos, por ejemplo, si estamos haciendo una aplicación web y utilizamos un servidor Apache, Nginx o el que sea, pensamos, pensamos que bueno, no nos va a dejar, no nos va a dejar hacer algunas cosas y nos olvidamos nosotros de validaciones de algunos tipos. No. Lo ideal es pensar en cada concepto desde el diseño y no confiar ciegamente en cualquier tipo de validación externa. Os lanzo una pregunta más que nada para ver si tenéis algún tipo de experiencia con lo que es programación, estos conceptos, programación segura, security by design o similares. ¿Tenéis algún tipo de experiencia, aunque sea anecdótica? No, sí, no, nada. ¿Alguno, estos conceptos, sobre todo el tema de programación segura, eh, se suelen ver más en el momento en el que alguien programa en lenguajes pues más de memoria, etcétera, tema de controladores, cosas de esas? Básicamente cuando se trabaja con C, C++, como no se tiene, se tiene menos control de memoria, pues sobre todo, que no lo vamos a ver aquí, pero esto está más pensado para web, eh, aunque sí que aplicaría a algunas cosas. El tema de el controlar y el vigilar mucho lo que son los overflows, tanto de stack, de buffer y similares, y condiciones de carrera, etcétera. Porque igual que en el ámbito web, eh, el tema de inyecciones, digamos, es lo más prevalente y lo que más ocurre en el ámbito de las aplicaciones normales, vamos a decir, eh, en las aplicaciones pues, de consumo, lo habitual es que, y de hecho es que es así, todos los problemas vienen por algún tipo de explotación de algún tipo de vulnerabilidad de memoria, que luego da a otras cosas. Bueno, veo que de lo que tenéis también son los problemas que tiene la vida real, ¿no? Que el tema de Security by Design pues lleva más tiempo y al final la funcionalidad tiene que estar para antes de ayer. Y entonces, claro, ya cuando funciona ya sí eso ya... Y bueno, eso es normal. No digo que sea deseable, pero es normal. Así que es cierto que, bueno, hay en entornos eh, sí es comprensible también. Hay entornos en el que la seguridad va por delante y hay entornos que no. Quizá en lo que son aplicaciones de consumo no va tan por delante, pero si estamos hablando, por ejemplo, códigos de PLC o similares o maquinaria industrial para controlar plantas de fabricación o tema de energía, cosas de esas, pues ahí estamos hablando de infraestructuras críticas que es que exactamente igual que se centran mucho en temas de ciberseguridad, pues porque son un foco de ataque importante y porque ahí pues no es que le robes los usuarios a alguien, es que pues igual te hacen explotar la planta, ¿no? Entonces, o sea, ahí ya es un poco, pues ya hablamos de otras cosas. Pero bueno, también es cierto que también hay más regulación. No es que sea muy fan tampoco de la regularización por regular, ¿eh? O sea, yo creo que las normas están bien cuando tiene sentido. Eh, pero bueno, también se hacen muchos estándares de calidad y similares. Entonces, bueno, ahí depende del estándar de la industria, se dedica más o menos tiempo. Y evidentemente, pues no se puede pedir lo mismo. Pero bueno, la idea es
durante lo que nos queda vamos a ir a, lo que nos queda de web, vamos a ir a introduciendo, como estamos haciendo aquí, estamos hablando de programación segura, y en lo que es el siguiente tema veremos lo que es esa programación segura y ese Security by Design, que ahora estamos viendo con ejemplos concretos de este tipo de vulnerabilidad y cómo más o menos se resuelve. Más o menos hemos visto variaciones de entrada, cosas similares. Lo vamos a subir un poquito más de nivel desde un punto de vista más de lo que es el ciclo de vida de software, cómo hacer ese tipo de cosas desde el análisis, cómo hacerlos del diseño, cómo hacerlo dentro del desarrollo, cómo hacerlo dentro del despliegue y similar. Es decir, hacer ese ciclo, cómo incorporar esas cosas en todo lo que es la producción del software. ¿De acuerdo? Vale, pues si os parece, en este punto concreto hacemos una pausa de 5 minutejos de reloj, o sea, 50 hay 56, y continuamos después y, y no se me olvide, y así sobre 45 así, explico brevemente la práctica también, que no se me olvide. Estamos.
Bueno, estamos. Bueno, ¿me confirmáis cuando estéis disponibles? Mm. Ok, vale. Voy a comentar, Hicimos las a dedicar configuraciones, 10 generamos minutos. un testeo y no funcionó, no trae nada, se queda pegado. Segundo, no sabemos cómo sincronizar el asesor con el dashboard. ¿Cómo? No sé si esto, el sincronizar el asesor con el dashboard, no sé, yo eso no sé. Entiendo que no era de. No era, pues no. La práctica cambia mucho ahí. Bueno, os comento de forma generalista, tratad de que, bueno, de guardar un poco ya que no se vea, yo qué sé, la telenovela de fondo, cosas similares y tal, que yo, bueno, tampoco. Pero bueno, vale. Vale, comentamos un poco lo que es y de qué va la actividad tercera, ¿vale? Bueno, tenéis todavía tiempo, pero claro, lo ideal es que no surjan los problemas pues el día antes, el 22. La idea es realizar una especie bueno, una especie no, o sea, lo que vais a hacer es un análisis de seguridad, eh, utilizando herramientas, viendo cómo se integran en el proceso de desarrollo, un poco lo que estábamos hablando ahora justo antes del breve descanso, y utilizáis herramientas tanto en el análisis, en el diseño, en el desarrollo, en la fase de pruebas, y, y similares. Entonces, aquí, desde un punto de vista de problemas que os pueden dar, más que porque las actividades, en realidad las actividades que se os han puesto son seguir una receta más o menos explicada, que si la seguís, insistís, el grado de cumplimiento de la actividad no vais a tener muchos problemas en general. Entonces, los problemas que puede que tengáis tienen que ver, en este caso, eh, tienen que ver en caso, y es a lo que, y es a lo que es en lo que, y es en lo que me voy a centrar ahora, es en la configuración del entorno. Tenéis disponible dentro de lo que es unir, tenéis en el anexo, este es el documento que tenéis, tenéis este enlace en el que os descargáis la. No es una imagen tal cual de máquina virtual, lo que es el disco duro para VirtualBox. En esa máquina tenéis todo instalado ya para que podáis hacer las pruebas. Eh, Problemas que os pueden surgir. Que no podáis instalar VirtualBox porque tenéis Mac o similares. En ese caso, esta imagen, como es de VirtualBox, no os vale. Con lo cual tendríais que replicar un entorno similar, eh, pero para otra máquina de tipo emulación o similares.
Vale, eso puede ser bastante doloroso. Entonces ahí yo lo que os aconsejo es tratar de o a utilizarlo con las máquinas que tenéis disponibles en las aulas virtuales o podéis convertir. Esto lo miráis cómo hacerlo, porque depende de la máquina virtual que utilicéis, va a ser una imagen de disco u otra. Convertirlo de VDI a la imagen de disco que acepte vuestro sistema de máquinas virtuales. Sí, lo digo porque ese es un problema que os puede llevar tiempo. Sí. Luego, lo que... Sí, ¿no? Vale. Luego después, si utilizáis VirtualBox, todos estos pasos os valen. Se trata de crear una imagen vacía una imagen vacía, pero que tenga acceso a ese disco duro y en el que luego pues de lo que hacéis uso. Como, como ejemplo vulnerable, como ejemplo vulnerable utilizáis eh, la máquina, bueno, del tipo Adam Dupé, que pues lo metéis lo metéis en el Docker, que si queréis ver, y esto digamos que es una imagen que ya está preparada para que le hagáis las diferentes pruebas. Si, si por lo que sea tenéis problemas con VirtualBox y tenéis que utilizar y tenéis que utilizar otra herramienta que no sea, lo diré, que no sea VirtualBox con esta imagen de Waco Pico de Docker, podéis instalar, podéis instalar, o si tenéis tiempo todavía, podéis crear una máquina virtual en lo que os funcione. Yo no tengo problemas con eso, ¿eh? Y la imagen de Docker de Waco Pico la tenéis en la página. A ver que la encuentre yo. O sea, si por lo que sea esto no podéis, ya os digo que lo ideal es que sí, ¿eh? Pero bueno, pero como si esto, a ver, lo tenéis en GitHub directamente, os voy a poner el enlace correcto para que utilicéis otra imagen o os la instaléis desde la source, etcétera. Es decir, si por lo que sea estáis RQR tratando de instalarlo con VirtualBox, no tenéis manera y cosas similares por tema de hardware, ¿eh? No por pereza. Eh, os eh, podéis instalar esta imagen en otra máquina virtual. Es bastante más complicado porque, bueno, puede resultaros bastante más complicado, pero no.
pero no tiene por qué. Vale, hasta aquí. En la sala de informática, yo, o sea, en las aulas de informática, la imagen que está es esta. Creo que ya está todo configurado. De todos modos, confirmádmelo para que sea tan pronto, si no está, para tan pronto como sea posible, eh, cambiarlo. ¿Sí? Entonces ya, o sea, eso sería el tema de virtualización, el tema, eh, lo diré, el tema de Huaco Pico, vale. Luego, después, con esa imagen, lo que se hace es, se crea la imagen de Docker, vais a tener diferentes contenedores y tenéis que utilizar, tenéis que utilizar la herramienta de Huaco Pico para hacer un pentest. ¿Sí? El tema es que en la sala de informática debería estar todo, todo, todo. Hay tiempo límite de conexión, no que yo sepa. Vale. Luego, el tema de la... A ver. Jimmer, ya te leí lo del procedimiento de test todas las veces. Son 6 horas de conexión máximo. Mira, eso no sabía. Dentro de lo que es... vale. Como que el Project Zap está caído. Pues... Vale, a ver. Sí, el procedimiento de test no es que sea muy largo, pero os voy a preparar un documento adicional para explicar el procedimiento de pentest. Es simplemente cómo utilizar Waco Pico, porque bueno, tardo un poco ahora para hacerlo. Os lo voy a preparar y os lo tengo a principios, a primeros de semana. No, no he dicho que lo haya explicado, pero voy por partes. El procedimiento de test es simplemente para cómo hacer el pen test de una forma ordenada, etcétera. He dicho, entonces eso me gustaría dedicarle tiempo, entonces os voy a preparar un documento adicional a este en el que se explique paso a paso. Si por lo que sea no lo veis lo suficientemente claro con ese documento, me ponéis y lo extiendo y os dedico tutorías o similares, ¿vale? Problemas, problemas que pueda haber. Estoy viendo que el link de Project Zap efectivamente está caído. O sea, lo ha puesto alguien, no pensaba que no estaba caído y sí está caído. Entonces, ahí la opción es en el proyecto de GitHub que os compongo aquí. eh, lo podéis compilar Sí. y, y parece ser que hay otra ruta que comentan por aquí. Yo la otra ruta no la vi, así que, a ver, es que no me da tiempo a seguir todo el hilo de chats. A ver.
Vale, primero, tema de las máquinas virtuales, tema de Docker, contingencias posibles, por dejarlo claro. VirtualBox, ningún problema. Aulas de informática, no debería haber ningún problema. Confirmadme si lo hay, cuanto antes. Si alguien lo quiere hacer por su cuenta y generar la imagen y tal, que vaya a Wacopico, la página de el GitHub de Adam Dupe y se lo monte por su cuenta, eso está ok, eso bien. Bien. El procedimiento de test, os hago un documento explicativo. Vale, el tema de Zap, que el enlace no está bien, pues porque lo han cambiado o lo que sea. Este lo encuentro. Vale, ¿alguno así ha estado mirándolo y lo ha encontrado? Ok, vale, a ver. Vale, no sé si este enlace que has puesto, Jamer, es el oficial. Si tiene pinta o no. Tiene pinta que sí. Me apunto para confirmarlo y cambiarlo en el documento si encuentro un enlace o confirmo. Lo que sí que se pasado es el GitHub del proyecto ZAP. Vale. ¿Qué más? Así cosillas. Vale. Luego, desde el punto de vista de procedimiento, os pongo una guía ejemplo de utilizar el procedimiento de test. Os pongo una guía de cómo hacer el procedimiento de test a principios de semana, con ejemplo de cómo auditar. Eh, Os pongo el ejemplo de cómo auditar. Ahora no tengo acceso a herramienta. Luego, otra cosa, desde un punto de vista de tema de redacción de la actividad, eh, sí que estoy viendo que a la hora de explicar el proceso, resultados obtenidos, estas actividades son como seguir una guía. Las pocas decisiones que toméis, en este caso, por ejemplo, el auditar tres vulnerabilidades, que estén justificadas de alguna manera, que por qué, cómo, cuándo, etcétera. Eso, tratar de hacerlo así. Es importante para cualquier tipo de trabajo que hagáis y similares, el que esté documentado también el proceso de pensamiento. Sí. Vale, ¿cuántos tenéis, por ejemplo, el entorno preparado ya? Yo. Vale, unos pocos. Alexa, cancelar. Vale, tratad de tener lo que es el entorno como muy tarde para la semana que viene, para que el resto de problemas que os puedan salir y os pueda resolver a tiempo tengan que ver más con cómo utilizar Wacopico, cómo es el proceso de test, que ya os digo que os voy a colgar un documento y similares, ¿vale? Para que no den problemas lo que es el entorno. Comentan lo del enlace. Ha puesto un enlace alternativo un compañero.
Jamer, eh, que no sé yo si supongamos que sí, y luego, vale, no sé qué he liado. Ok. Eh, Os debo el procedimiento de test. El tema del enlace me preocupa un poco. Eh, la gente que esté simplemente que ya tenga todo más o menos montado, que vaya explorando la herramienta por su cuenta. Vale, continuamos con la chapa para ver si acabamos con el desarrollo seguro. Entonces, los que tengáis todos montados, pues ir cacharreando y, y etcétera. Ahora mismo no dispongo de tiempo para explicaros la herramienta, tengo que acabar con el tema de desarrollo. Os escribo un documento. Vale. Mm, estamos por aquí. Eh, vale. Continuamos. Continuamos con la teoría. Luego si queda un poco más un poco más de rato, miramos el tema del enlace. El tema de que el enlace se ha ido fuera me preocupa un poco. Vale, habíamos hablado bueno, habíamos visto varios problemas y soluciones de inyecciones y cómo eso nos deriva a ver que hay ciertas recurrencias dentro de lo que son los diseños inseguros y cómo eso lo podemos generalizar a una especie de diseño seguro desde el principio, con conceptos como Security by Design o similares. Existen también ciertas cosas y ciertas vulnerabilidades y que derivan en ataques que no tienen que ver con inyecciones, sino que tienen que ver más con el entorno en el que nos hay. Mm. Voy a cerrar un micro que alguien tiene abierto, pero me está haciendo un eco. No sé si lo estaba notando más gente, o igual era yo. Que tienen que ver con la configuración, pues yo sí lo estaba notando. Igual soy yo que tengo mal los cascos, que puede ser, ¿eh? Eh, pues que tiene que ver con la configuración de seguridad incorrecta. En este caso, hablamos de eh, un ataque de XML External Entity o de entidad externa XML, en el que básicamente podemos incluir eh, comandos dentro de lo que son ficheros de configuración de tipo XML. Aquí, bueno, comandos, rutas. En este caso, tenemos el ejemplo del ataque Entity y esto lo que hace es declarar una entidad y va a un fichero dentro de sistemas Unix que tiene que ver con la generación de números al azar. Entonces, para resolver este tipo de ataques de tipo de configuración,
lo que se puede hacer es desactivar todo el tema de DTDs y el tema de resolver esas entidades declaradas con el tipo entity de una forma segura, un poco con validaciones y similares. Aquí vemos el source y el sink, que en este caso es el mismo, y entonces lo que ocurre es que nos pueden insertar eh, entidades porque esta característica de la configuración que tiene que ver con los DTDs no está activada. ¿Sí? Entonces, el deshabilitar ese tipo de configuraciones externas, el hecho de que alguien pueda modificar valores de configuración externas, en nuestro caso, sería prohibiéndolas. Y lo que hacemos con esto es aplicar el concepto generalista de seguridad, que cuantas menos cosas tengamos abiertas, más fácil nos es protegernos. Luego existe una vulnerabilidad que es más común de lo que parece, que es el utilizar números al azar de forma insegura. De hecho, es una de las problemáticas más comunes. Eh, a ver, eh, no sé si conocéis cómo funciona random en un sistema operativo habitual. ¿Conocéis? Lo típico es que, por ejemplo, en un sistema Unix beba de un sistema de device que está generando números al azar. El problema que tiene la generación de números al azar es que depende cómo esté resuelta la semilla, puede ser más o menos segura. Los números al azar y la generación de números pseudoaleatorios es la base pues, podemos decir que es la base de cualquier tipo de mecanismo de autenticación y cualquier mecanismo de seguridad dentro de cualquier tipo de sistema. Entonces, curiosamente existen versiones más y menos. Esto no lo estoy hecho yo. A ver, que no sé yo esto si lo dibujé yo o qué. Vale. Existen versiones seguras e inseguras de generar números al azar. Ya sé que suena un poco raro, porque realmente habiendo una versión segura, ¿para qué dejar la versión insegura? Bueno, depende del grado de compromiso que se tenga. Entonces, en vez de utilizar el random tal cual, lo que se hace es utilizar una opción que es el secure random. En el caso de este lenguaje. La diferencia es que el número general al azar se hace con cierta vigilancia eh, para que utilice una función criptográfica real y debidamente securizada para generar el número al azar. Es tan sencillo como eso. Claro, ¿qué ocurre? Que muchos desarrolladores ni siquiera saben, ni siquiera saben que esto existe. Vosotros mismos habéis escrito uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis noes. No sé si era esta la pregunta exactamente, pero bueno, que no sé si conocíais que existía una versión segura para generar números al azar. Claro, lo que significa básicamente es que random es tirar un dado y ya está, y Secure Random tira el dado, pero con cuidado.
¿Eso qué significa? Significa pues que, por ejemplo, la fuente de generación de esos números al azar se puede, se, se puede extraer y similar. Entonces, ahora que lo sabéis, ahora que sabéis que existe una versión segura de generar números al azar, lo que tenéis que hacer es utilizar cuando haya entradas eh, de fuera. Algo que está bien curioso es que la propia generación de números al azar, sea segura o no, se ha demostrado empíricamente que si tú tienes dos relojes de cuarzo, o sea, dos CPUs, y pones a una a generar números al azar y a otra a medir los tiempos que tarda, esto está demostrado. Pues parece ser que por el propio mecanismo de fabricación del reloj de cuarzo interno, no se hacen dos relojes de cuarzo iguales. Con lo cual, esto es muy teórico y así, ¿eh? Si tú pudieses medir eso con precisión, esos tiempos que se hace para generar, pues, tantos números al azar, tantos números al azar, tantos números al azar, o sea, estás todo el rato así, al final llegas a que esas diferencias de tiempos en la generación puede llegar a identificar pues un dispositivo, un reloj concreto, y como no hay ninguno igual, puede llegar a ser un mecanismo de autenticación o de filtrado, etcétera. Hay algún trabajo que hace eso a nivel teórico. Bueno, comentan que qué herramienta utilizar para cifrar archivos de configuración, webconfig y similares para no dejar credenciales expuestas de allí. La verdad es que hay muchas a eso. A día de hoy tenemos un montón de mecanismos que lo hacen de forma relativamente fácil, y no sabría decirte cuál en concreto es mejor. Hay muchas maneras. Cualquier mecanismo que tenga criptografía de tipo eh, relativamente potente debería de valer. No hace falta tampoco una gran criptografía para securizar cosas que van a estar en local. ¿Cómo cifrar cadenas de conexión entre una app? Bueno, esto también, aquí entiendo que comentamos pues la configuración y la ruta en la que estás, ¿no? Pues ahí lo normal es que esos ficheros estén cifrados y que solamente sean capaces de leer desde la aplicación. Ahí lo habitual es eso, algún mecanismo de ese estilo. Sea ya con clave pública o privada, dependerá de nuestro entorno. También es cierto que ahora todos esos mecanismos en muchos tipos de aplicaciones están puestos por defecto, ¿no? Lo típico. Estamos haciendo, por poner un ejemplo muy sencillo, estamos haciendo un notebook de Python y tenemos ahí, pues, nos conectamos a varios microservicios y tenemos varias API keys, ¿no? Y las API keys las guardamos en un fichero ahí, sus keys, y las guardamos normalmente dentro del environment que toque. Pues ahora ya hay mecanismos que encapsulan todo ese environment y que ya lo cifran. Y lo cifran de una forma rigurosa y seria. Entonces, ese tipo de mecanismos es lo que tenemos que hacer. Lo que no deberíamos hacer es, bueno, lo típico de cuando estamos haciendo algo rápido y vamos con prisa y lo dejamos, pues, cadenas de conexión, como comentaba vuestro compañero, pues, o configuraciones, bueno, configuraciones, pues, hardcodeadas, API keys hardcodeadas y cosas de esas. Pues ese sería el caso peor. Luego estaría el que los pone en un fichero aparte, en una ruta que no te es accesible, lo que sea, bueno.
Y luego, pues el caso perfecto es en el que están todos dentro de un entorno en el que están debidamente cifradas y similares. Luego, bueno, si bien en los casos anteriores, por ejemplo, vale, Vladimir comenta que, por ejemplo, Bolt es una manera de gestionar secretos. Pues aquí podríamos incorporar con algún tipo de mecanismo de ese sistema, podríamos gestionar pues, un directorio entero lleno de ficheros. Claro, el problema muchas veces es que, bueno, todos, o sea, los ejemplos que hemos visto aquí, vamos a decir que son cosas que vemos el código, con lo cual podemos resolverlo eh, in situ para entendernos, pero no siempre es así. Siempre utilizamos algún tipo de componente externo, ya sea biblioteca, que incluyamos en nuestros proyectos y similares. Entonces, aquí, cuando ya dependemos de componentes vulnerables, aquí hay dos cosas que suelen pasar. Eh, lo primero es s- ser conscientes de que, el, de que lo que incluimos tiene algún tipo de vulnerabilidad y poner nosotros el filtro suficiente. Y el tema de gestionar también el mantenimiento y monitorizar las dependencias, ¿no? El tema de dependencias, eso es lo que hicisteis en la actividad 2. Sí. Entonces, aquí me gustaría discutir con vosotros cómo creéis que está bien el monitorizar y mantener actualizado, ya no igual tanto lo que incluye en los proyectos, sino lo que es el propio sistema. Si conocéis algún tipo de herramientas para, aparte de dependency checks y similar, para mantener actualizado y monitorizar dependencias. Vale, comentan algunas por aquí. Bueno, Teamable es una solución más comercial que mira si las compañías al grado de exposición que tienen. No la conozco muy a detalle, la verdad. Eh, Greenbone sí que hace una gestión de vulnerabilidades, es open source. Existen otras también, tipo Sneak o, o Dependabot, que tienen ese tipo de capacidades. No obstante, más allá de la herramienta en concreto, cuando estamos construyendo un software, lo más seguro es que vamos a utilizar algún tipo de framework. En el caso que nos ocupa de web, pues hay un montón de diferentes frameworks que se pueden utilizar y cada uno de esos frameworks va a incluir luego pues, componentes y más componentes y más componentes. Entonces, existe, existe el peligro de que vayamos arrastrando vulnerabilidades. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer es un plan dentro de lo que comentábamos, de empezar a pensar ya no tanto en la funcionalidad, que por supuesto la funcionalidad tiene que ir pues, lo primero,
Pero a la hora de construir la funcionalidad, pensar en cómo introducir la seguridad por diseño y no hacerlo de forma reactiva. Entonces, si pensamos también en la gestión la gestión de vulnerabilidades y la gestión de dependencias de una forma preventiva y no reactiva, tendremos que incluir algún tipo de mantenimiento, gestión de esas vulnerabilidades, actualización y planes de contención también, porque si bien es cierto que podemos tener una actualización perfecta, etcétera, bueno, no todas las vulnerabilidades, no todas las vulnerabilidades están reportadas. Existe, bueno, hay zero days también, ¿no? Y bien que paga descubrir zero days. Eh, y no me acuerdo cuánto era el gap medio desde que se descubra una vulnerabilidad hasta que hay un parche. No me acuerdo exactamente, pero rondaba entre 2 y 3 meses, creo, ¿eh? Pero hace muchos años, ahora no sé. Igual menos, ¿eh? Entonces tenemos que tener eso en cuenta y tenemos que tenerlo como plan de contingencia desde el principio. Es decir, tenemos que estar actualizados y tenemos que ir monitorizando todo. Y como bien comenta uno de los compañeros, ahora que está muy de moda, ya, bueno, no es que esté de moda, es que se ha profesionalizado bastante todo esto, eso entra dentro de una de las tareas dentro de DevOps, que es DevSecOps, que se dedica específicamente a eso, entre otras cosas, que es de incluir toda esa parte que hablamos de Security by Design, pues todas esas tareas transversales de seguridad que tengan que ver con el ciclo de desarrollo del software, se encarga. Y una de ellas es pues estar atento de cómo afecta lo que es la seguridad a nuestras aplicaciones, y a nuestro negocio. Mm. Luego, uno de los problemas que podemos tener también tiene que ver con todo lo que es la autenticación y gestión de sesiones, que si recordáis fue todo el tema anterior. Problemáticas típicas, ¿no? Del tema de sesiones, el tener las contraseñas. Habíamos comentado antes de tener las API keys hardcodeadas con las contraseñas de usuario y contraseñas acceso a capas de persistencia y similares pasa a tres cuartas de lo mismo. Evidentemente, en muchas circunstancias dentro del desarrollo del software comenzamos así para hacer las pruebas, pero el problema es que bueno, se va acumulando la funcionalidad y al final, pues en algunas cosas acaban así. Entonces, en este caso concreto, fijaos qué duro, porque es duro. Tenemos una contraseña hardcodeada que, bueno, aparte de que la contraseña no es que sea la mejor del mundo, pero bueno. Entonces, tenemos aquí la gran problemática de que, bueno, nos iría con cualquier tipo de usuarios. Y si tenemos aquí una autenticación de ese estilo, eh, pues nos daría bastantes problemas. Luego, bueno, eh, ¿alguien me escribe o me comenta cómo funcionaba la autenticación en términos generales, cualquier tipo de autenticación de usuario en sesiones, yendo al tema anterior? Vale, en web, ya que no hay voluntarios, en web básicamente tenemos que hacer algún método de autenticación que nos genere algo que nosotros podamos presentar de nuevo para ese acceso de una forma repetitiva que nos acredite como que somos los que tenemos, los que somos. Eso lo tenemos que hacer porque la web no es
por definición, un sistema con estado, es stateless. Y entonces lo que hacemos es todo el rato ir con ese certificado. Eso puede ser una cookie, un token de JWT, que también se puede meter una cookie y cosas similares. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos puesto la fecha de caducidad, la fecha de expiración de las cookies, la tenemos demasiado larga, es demasiado larga y no dejamos que se expire, eh, pues nos puede dar ciertos problemas. En este ejemplo que tenemos en la slide, eh, tenemos esta función de setMax inactive interval, la tenemos en -1, que esto significa que la sesión no expira. Entonces, si alguien sale de la aplicación, como la sesión no aspira, pues dejaríamos la sesión abierta, como no tiene fecha de caducidad, con los subyacentes problemas que eso pueda acarrear. De robo de sesiones, robo de cookies, si alguien roba la cookie ya tiene la sesión también para siempre, no tiene que andar reactivándola y similares. Entonces, aquí la solución. Bueno, ¿cuál sería la solución para evitar este tipo de problemas de expiración? Bueno, la solución sería, pues, podríamos utilizar, por ejemplo, eh, este periodo de expiración, utilizarlo, pues, que sea relativamente razonable. Y luego además el hacer que cuando se finalice alguna de las tareas, invalidar la sesión y cerrarla nosotros también mediante código, generando algo parecido a lo que estáis comentando de un timeout. Aquí podemos tener un ejemplo en el que se hace un intervalo de 60 en el que no se puede estar tanto tiempo inactivo. Si se está tanto tiempo inactivo, se acaba la sesión. Y luego, bueno, tenemos un invalidar manual que si ha pasado un montón de tiempo, pues también lo invalidamos. Pues aquí combinamos las dos opciones. Aquí tenemos otro ejemplo de problema con la pérdida, con todo lo que está relacionado con la autenticación. Tenemos el source, también tenemos una password hardcodeada y tenemos el sync. Y aquí como solución propuesta, lo que se nos propone es que en vez de tenerla hardcodeada, la leamos. Es un poco repetir. Y por último, referidos al tema de autenticación y problemas que pueda haber en la autenticación, todo lo que tenga que ver con permisos, roles y temas de autorización. En este caso concreto, tenemos un, tenemos un, tenemos una función
en el que no se tiene ningún tipo de diferenciación respecto al rol. O sea, nos da igual que sea un usuario normal a que sea un usuario administrativo, que tenga permisos de administrador. Y entonces se pueden producir problemas porque no existe esa autorización y ese cambio, en ese cambio de roles. Entonces, para solucionarlo, vamos a hacer diferentes versiones dentro de lo que es dentro de lo que es la gestión de sesiones y añadirle pues métodos en el que se considere pues que tenga un rol de administrador para hacer ciertas cosas. Refrescamos un poco lo que era un server-side request forgery. La idea era de ese ataque era que el atacante obligaba al servidor a hacer peticiones a servicios internos, ¿sí? Parecido al cross-site request forgery, pero de forma interna. Aquí tenemos un ejemplo de un GET, lo que es la funcionalidad de un GET habitual en el que se conecta a una URL y y abre simplemente la conexión y y la conecta. Como no existe ningún tipo de validación, replicamos un poco lo que hemos visto también con el tema de inyección. Vemos que al final tenemos un parámetro que no se valida. Ese parámetro que no se valida nos permite hacer cosas pues, como poner una dirección interna de tipo 127.0.0.1 o localhost o similares, de tal forma que entonces podríamos abrir pues, una dirección local a partir de una petición que tenemos abierta en otro servicio. Claro, ¿qué ocurre? Que esa dirección local pues, puede no estar lo suficientemente bien y mostrarnos ficheros o acceder a ficheros o cosas similares. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues, ¿cómo solucionamos cualquier tipo de entrada que nos llega y que no queremos que haga todo? ¿Cómo proponéis? Limpiándola, bien, limpiándola, validándola, filtrándola, validar con lista blanca, limitar los dominios permitidos, efectivamente, no hay mucho más. Aquí, por ejemplo, podríamos hacer, claro, si no queremos que nos ponga 127.0.0.1 o que nos ponga una web de atacante o cosas similares, cosas que si, con el Content Security Policy también se harían cosas de ese estilo, bueno, pues aquí podríamos simplemente, partiendo de la premisa de que todo es malo menos estas dos cosas, vale, pues ponemos las URLs que sí que vamos a dejar que pongan, o sea, todo lo de ese dominio y ya está aquí example.com y todo lo que no esté dentro de ese whitelist, pues no lo hacemos. Soluciona. Luego, además, puede haber problemas por el tema de redirecciones. Las redirecciones son un tema muy gris dentro de web, tanto al nivel que estamos viendo de vulnerabilidades como al nivel de uso también de las aplicaciones web. El tema de redirecciones, sobre todo cuando no son redirecciones HTTP, cuando no son las estándar, todas las redirecciones que se hacen con JavaScript, se hacen muchas cosas curiosas. Hay cadenas de redirección en las que en cada paso hay scripts que hacen cosillas pues, de analítica, de tracking y tal, eh, que es curioso. Y no tienes que irte a páginas de dudosa reputación para verlo. Sí que es cierto que hay usos legítimos, etcétera, de estas cosas, pero bueno, es un tema relativamente turbio el tema de redirecciones. Bueno, pues ciertas cosas que se pueden hacer con redirecciones que derivan en vulnerabilidad,
pues tienen que ver con el tema de hacer pues una denegación de servicios utilizando redirecciones que no estén debidamente validadas. Veis que el concepto se repite y se repite y se repite y se repite durante 2 horas. Creo que lo único que ha quedado claro en esta clase, o espero que se haya quedado claro, es que si tenemos una entrada, esa entrada puede ser maliciosa. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer algún tipo de proceso de validación para que sea lo menos, para filtrar el daño que me puede hacer. Que no es poco, ¿eh? Claro, ¿qué ocurre? Que si, por ejemplo, nos hacen una petición con un tamaño enorme dentro de esta redirección, podemos, si el tamaño de estos datos son muy, muy grandes, pues podemos hacer una delegación de servicios al servidor que está haciendo la redirección. ¿Y aquí cuál es la respuesta para solucionar esto? Pues ya acabo de decir. Pues validar la entrada, establecer límites máximos y similares. En este caso tendríamos una función de validación en el que bueno, podríamos tener una lista blanca de URLs válidas o similares. El caso de Cross-Site Request Forgery pues es relativamente similar al de Server-Side Request Forgery. El tema es que no se verifica tampoco el origen para ver si la petición es legítima. Entonces, la solución sería validar de nuevo pues, con algo de tipo, de tipo whitelist o similares, o utilizar un token, en este caso, en el tema de Cross-Site Request Forgery tenemos el token de lugar y utilizar ese atributo de token para verificar, que es la validación. Si no tiene el token, no lo hago, y similares. Se puede hacer también una delegación de servicios, pues tirando el servidor a lo bestia, pero si validamos el tamaño y establecemos unos límites, etcétera, pues lo mismo. Veis que se repite una y otra vez la misma idea. Vale, por hacer un resumen. ¿Qué os queda claro, más o menos? Que se haya repetido durante 2 horas. Cosas que se os hayan quedado claras que hay que hacer siempre. Validar la entrada, validación de la entrada, validar todo lo externo. Luego, temas también, claro, no han sido tan predominantes, validación, listas blancas, limpiar todo lo que tenga que ver. Básicamente, el punto peligroso es la entrada, source, sink. Entonces, para que no llegara al sink. Luego, el tema de utilizar bibliotecas, librerías y funciones seguras. Por el tema del random, por el tema de inclusiones de cosas con vulnerabilidades, etcétera. Evitar suposiciones implícitas de que no pase nada. Luego, pensar en ir pensando ya a utilizar los WAS como una guía práctica ya desde el diseño. De todas estas prácticas, más o menos, aprender expresiones regulares para variar la entrada, pues no es mala, no es mala, no es mala, no es mala, no. Las expresiones regulares están muy bien. ¿Qué práctica creéis que es más difícil o menos difícil para aplicar en el día a día cuando estáis desarrollando? Encriptación.
No sé por qué esa es, o no sé, que no sé si es difícil o fácil, no lo sé. Yo no sé por qué esa. Vale, y añado, y di por qué, porque si no, suele ser difícil en desarrollo. Bueno, yo creo que, bajo mi punto de vista, el tema de validar todo lo externo se suele tener en la cabeza, más o menos. Yo creo que el problema general es básicamente con qué construyes. Yo creo que lo más común es liarla por lo que utilizas y cómo lo utilizas, que lo puedes utilizar también mal. Porque al final tienes una aplicación que al final bebes de muchas cosas, etcétera. Imagínate que tienes una aplicación que le quieres meter un single sign-on de X proveedor, el que sea, me da igual si es Facebook o le meterás todos, lo más probable. Claro, si en ese ocurre una vulnerabilidad, claro, ahí te fastidia todo y cosas similares. No lo sé, no lo sé. Yo diría que es lo más difícil de controlar porque no es cosa tuya, pero sí que es cierto que la gran mayoría de liadas, pues igual no vienen tampoco de ahí, ¿no? Sino que vienen más de otros sitios. Vale, pues todo por hoy. Os debo lo que no. Y bueno, al último anda un poco rápido. Os debo todavía una explicación más detallada del tema de la práctica del test. Lo voy a hacer con documento porque si no, no me daba. He estado 15 minutos largos y no me daba. No tiene mucha complicación porque es utilizar la herramienta y ya es de seguido, pero como hay bueno, creo yo que puede haber esas problemáticas más del entorno, pues lo vemos. A ver, lo que sea, de todos modos, si no aclara, si veis que necesitáis extra o lo que sea, una tutoría tal o lo que sea, comentadme de forma insistente eh, por la plataforma esta del aula, varios mensajes, pues yo qué sé, pues si no los veo y vamos viendo. Vale, pues nada. Que tengáis buena tarde, noche o lo que os toque. Chao.